Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Rafael Torres, transmitiendo desde Madrid, España, para Radio Kadosh. Agradezco las invitaciones y, bueno, estrenando nuevo equipo, nuevos servidores y probando la transmisión. Ya me irán contando qué tal se ve la calidad, porque he estado realizando varias pruebas y parece que he encontrado una configuración que es apta para ello. Y bueno, eh, sin más, pues quiero iniciar con un poco el tema. Quiero agradecer a Radio Kadosh por invitarme a esta transmisión y bueno, con todo este nuevo equipo para fortalecer las herramientas para llegar a todos. Y bueno, el tema de hoy del que quiero hablar es de la unción. Y bueno, quería hablar de la unción porque de nuevo iba a hablar de otro tema, pero cuando lo he puesto a meditarlo, a tener intimidad con Dios y me ha comentado hablar de la unción. Y bueno, para hablar de la unción, este es un tema muy especial porque muchas veces no lo tomamos en consideración o luego pensamos que eso es algo muy apartado y nada más lejos de la realidad. En verdad, cada vez que cuando nosotros empezamos la relación con Dios, de hecho nosotros tenemos una unción que es una apertura espiritual. Y luego en la Biblia se nos comentan de varios sucesos con las unciones, ¿no? Desde una pelea por la unción, un Jacob y Esaú, que, que por un plato de lentejas cambia la unción. Y este es un tema muy bonito para mí porque muchas veces te explica el por qué es tan importante o por qué se pelearon por esa unción, ¿no? Y cuando Esaú se da cuenta de lo que ha cambiado, pues incluso intenta pelear con su hermano, pero ya es demasiado tarde. Y en este sentido, muchas veces no nos damos cuenta de lo que es esta unción, que realmente es esa autorización del Eterno o esa bendición para todo. Muchas veces nosotros empezamos o iniciamos a colaborar en, en el ámbito con todas las personas en el nombre de Dios, pero no hemos preguntado, no hemos pedido ese permiso, esa unción. Y eso, por ejemplo, yo tengo una anécdota con eso que de pronto una vez yo estaba como que yo quiero la unción, yo quiero la unción. Y hablando con una persona que tenía mucho, que el Eterno la usaba y hablaba a través de ella, era una persona con mucha fuerza espiritual. De pronto yo llegué y le dije, oye, dame la unción. Y, y de pronto me comenta, pero ¿tú sabes lo que es la unción? Y yo, sí, es algo que es como algo que me va a dar, pues, no sé, como algo especial o no lo sé, ¿no? Y de pronto me dijo, esa persona, Dios habló a través de ella y le comentó, mira, yo te voy a dar la unción, sí, pero cuando sepas qué es, porque es algo muy importante. Entonces, cuando ya sepas qué es, tú hablas conmigo y yo te la doy. Así me lo dijo Dios. Y entonces yo me quedé pensando, ¿no? Como que me puse a investigar qué era la unción, empecé a leer muchos versículos que simboliza, lo que simboliza el aceite. eh, y bueno, cuando ya empecé a entender lo que era la unción, después volví a acercarme a esa persona y esa persona me dio ese permiso para yo empezar a hablar, a predicar, y me habilitó otras cosas que él me dijo, yo te voy a dar autorización para que tengas esto, para que tú puedas hacerlo. Y de hecho yo hubo algo que le dije, pero es que yo quiero escribir, y se quedó pensando eh, Dios, y después me dijo, bueno, te lo voy a dar, pero no te olvides que algo muy importante es el Espíritu Santo y nunca lo olvides, y que Él es tu guía y no lo vayas a olvidar nunca. Y yo le dije, ok. Y de ahí, pues yo empecé a hacer vídeos, a,
hablar con las personas y de verdad que sí que he sentido una diferencia, ¿no? Cada vez que yo empiezo a hablar de algún tema relacionado con Dios, tengo que recordar siempre que estoy hablando en su nombre y entonces tengo que orar y siempre estar enfocado en ello, ¿no? Entonces, con lo cual, eh, esa es una parte muy importante de la unción, porque también muchas veces en mi bagaje o en mis experiencias me he encontrado con gente que sí que tiene esa preparación, pero se olvida, ¿no? O me han comentado, tengo un método para predicar y yo tengo mi método y tal. Y muchas veces tenemos que recordar que es Dios, ¿no? Porque eh, esta labor es totalmente de Dios y Él te protege, Él te da esa protección, esa salvaguarda y en ese sentido tenemos que entender que nosotros tenemos que empezar a pedir esa autorización, ¿no? Muchas veces nosotros vamos por ahí y sí, y liberando personas y tal, pero tenemos que tener esa pues esa idea de que es Dios el que nos autoriza, ¿no? Cuando se hace alguna liberación o cuando se ora por una persona, cuando va a haber un milagro, es ese permiso a Dios, ¿no? Yo muchas veces oro por la persona, pero yo también les comento, si, si en este momento Dios no quiere o no te da esa sanación, bueno, sigue orando y ver cuál es la respuesta, ¿no? Porque hay que recordar que Él es soberano y muchas veces se nos olvida. En ese sentido, eh, bueno, también hablar de una unción es tener esa autorización y esa responsabilidad, ¿no? Cuando se nos habla de la doble unción de Eliseo, por ejemplo, vamos viendo cómo él consigue esa doble unción, porque él ve la unción de su maestro y él quiere lo doble, ¿no? Quiere tener esa fuerza o quiere ser más. Y en ese sentido es ese deseo de querer aportar más en, con respecto a Dios, querer trabajar más en el reino de los cielos, eh, pues es el que más se le pide, más se le da, pero también más responsabilidad se le da, ¿no? Y también en ese sentido nos hace referencia de la parábola de los talentos. Que cuando nosotros vemos esa parábola, eh, es muy profunda porque nos pone tres ejemplos, ¿no? Uno que solo recibió un talento, otro que recibe dos, otro que recibe 5 talentos, ¿no? Y muchas veces los rabinos hablan de que los 5 talentos simbolizan 5 características que es el todo, ¿no? Pero bueno, más allá de ese sentido, no, esta parábola nos dice que a la persona que se le dio un solo talento y lo entierra, le dice siervo cobarde, ¿no? Y, y se lo da a la persona que tiene 5 talentos. Ahí, ahí nos deja pensando, ¿por qué no se lo dio a la persona que tiene 2 talentos? Y en este sentido, espiritualmente, el trabajar más, más talentos, más unciones, conlleva más responsabilidad, con lo cual es más trabajo y más esfuerzo. Por eso es que a la persona que produjo más, teniendo más se le dio. Por eso en la Biblia nos dice, al que más se le da, eh, al que más se le dio, más se le exige, pero también se le puede retribuir aún más, ¿no? Y ese sentido nos lleva a entender todo este proceso, que cuando uno pide la unción o cuando uno sigue por ese proceso, es el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, el que nos está guiando y el que nos va dando esos elementos, ese permiso para hablar. Y cuando estamos para todo, para predicar, para decir, para hablar de algún tema, Él es el que nos va dando esa inspiración. Eh, También hablar de los símbolos de la unción es el aceite, ¿no? Yo, por ejemplo, al principio no entendía lo que era el aceite
y el entender también que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo y toda la conexión que tiene con esto, porque al final es ahora nuestra guía, ¿no? Cuando Jesús se marcha nos dice, os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, que es el consolador y el que les va a dar esa guía y esa protección, ¿no? Él es nuestro consolador, o en inglés me gusta muchísimo más porque dice una palabra que es helper, que es ayudador, que es como acostúmbrate a él porque él le puedes llamar en cualquier momento. Y en base a eso tiene que ver con esa unción, ¿no? Que es la primera unción cuando nacemos nosotros de nuevo, nosotros ya tenemos una unción. Después es la unción de todo lo que viene con ello, que son los dones, y luego viene la unción ministerial. Pero por eso quería comentar un poco mi experiencia, porque, por ejemplo, yo tenía deseos de hablar de la palabra, de empezar a, de empezar a transmitir esto a otras personas, pero yo era consciente que tenía que pedirle ese permiso a Dios, ¿no? Que Dios era el que me iba a autorizar, que Dios es el que te va a autorizar, el que te va a dar la unción en la alabanza, el que te va a dar la unción en adoración, el que te va a dar la unción en el baile, el que te va a dar esa unción cuando predicas. Y bueno, para todos los elementos que tenemos en, en, en la relación con Dios, ¿no? Todo lo que venimos a ayudar al reino, todo lo que venimos a aportar para el reino, y es eh, siempre pidiendo más, pero también siendo responsables, ¿no? Porque hay cosas que yo quería hacer, por ejemplo, yo quería, pues, cantar o así, pero realmente, pues, no le dedico todo el tiempo. Entonces, también hay que ser conscientes de esa responsabilidad que se tiene al pedir esa unción, ese permiso, si realmente lo vamos a usar, porque después nos va a decir, yo te di la unción para liberación, para administración, para que oraras de intercesión, ¿sabes? Y no orabas por las personas o tal. Entonces, eh, por ejemplo, eso es lo que yo también tiene que ver con los deseos los anhelos de tu corazón. Por eso inicié con ese tema, porque es cómo está tu corazón y qué es lo que tu corazón quiere dar a los reinos, al reino de Dios para colaborar. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, a mí me encanta ver todo lo que son sanidades, me vuelve loco, ¿sabes? Ver todos esos, a la gente que está ciega, que vuelve a ver, que se levanta de la silla, a ver gente que no tenía oreja y de pronto le crece una oreja, ¿sabes? Eso es impresionante y a mí me encanta. Pero también hay que tener esa disposición de estar orando, porque es quitarte esa vergüenza muchas veces, que era lo que yo comento, ¿no? La disposición de tu corazón para realmente, si ves esa necesidad en esa persona, quitarte todos los temores y todos los nerviosismos y ir con esa persona y orar en sanidad. Por ejemplo, yo recuerdo que en una ocasión me sentía lleno del Espíritu, pero yo no lo entendía porque yo he ido experimentándolo. Entonces hubo una persona que estaba en silla de ruedas y el Espíritu me decía, ve y ora por esa persona. Sin embargo, yo me retuve, me contraje, ¿no? Y cuando se lo comenté a una persona, me dijo, cuando tengas eso, es que tú tienes que orar y tienes eh, que, que dejarte guiar por el Espíritu. Y no quiere decir que en ese momento se vaya a levantar esa persona, sino que simplemente vas a orar y el Espíritu va a actuar. Pero cuando estás lleno del Espíritu, hay que seguir eh, esas líneas, y muchas veces nosotros tenemos que empezar a entender lo que es la responsabilidad de eh, todo el trabajo en el reino de Dios, o la colaboración, porque también eh, nosotros vamos mostrando y la gente ya empieza a generar expectativas, entonces la gente empieza a ver todo esto y ya empieza a tener esas expectativas
y nosotros tenemos que seguir respondiendo. Pero no es el responder porque yo ya tengo una obligación, sino es simplemente irte integrando más con Dios, irte, irte enamorando más de Él, ir siguiéndole más, y entonces eh, irás viendo las respuestas, ¿no? La gente irá viendo las, las demostraciones, cómo ha cambiado tu vida, Dios, esa unción que realmente la estás haciendo efectiva, ¿no? Y en este sentido, nosotros siempre tenemos que estar pegados a Dios y seguir creciendo en Él, ¿no? Seguir acercándonos en Él, porque otra de las cosas que también se nos enseña es que Dios te sigue mostrando nuevas cosas, ¿no? Con Él nunca paras y como me lo dijo una persona, ¿no? Que estudiaba la Torah, me decía, la Torah es infinita, esto continúa, continúa, entonces tú tienes que seguir y seguir creciendo, seguir creciendo. Y muchas veces nosotros en nuestra vida espiritual vamos de arriba abajo, pero esta persona me decía, ya es momento de que entiendas que tú vas a pasar pruebas o vas a pasar valles, pero es para un crecimiento, para subir de nivel, para no subir de nivel como que, qué gran soy, sino como para entender nuevas cosas espiritualmente y poder ayudar a nuevas personas. Es decir, esta persona me decía, ya tienes que entender que ya no debes de estar yendo abajo, 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 sino que ya es para arriba, para arriba, para arriba. Y en ese sentido es ir dejando todo, y como lo decía, como lo comentó Catherine Kuhlman alguna vez, ¿no? Que ella dijo que después de haber caído su ministerio, porque ella ya tenía su ministerio, tuvo una caída en su ministerio y después una tarde, porque ella tenía deseos de casarse con su marido, una tarde después de que ya pasó su divorcio, dice que iba caminando por un callejón y ese día ella sintió que empezó a llorar porque entendió que ella iba a morir a ella, ¿no? Y que ella iba a dar paso al Espíritu Santo. Y ese día dice que fue cuando empezó, cuando sintió la unción muy fuerte del Espíritu Santo. Y bueno, todo el mundo sabe el caso de Catherine Kuhlman, que si no, bueno, dejaré en el comentario el nombre para que se enteren, pero fue una persona que Dios lo usó bastante y Dios sanaba incluso cuando ella estaba predicando. Ella no tenía que decir vas a sanar o cualquier cosa, sino que el Espíritu Santo actuaba y la gente sanaba. Eh, la gente iba a escuchar la prédica, pero cuando terminaba la prédica, ella, la gente sanaba sin que ella interviniera, simplemente iban y le decían, mira, yo tenía este problema o era paralítico y ahora ya camino. Y eso es impresionante porque ella empezó a dejarse usar y el Espíritu Santo actuaba. Y en ese sentido también nos refiere en la Biblia que por la sombra del apóstol, no recuerdo si fue Pablo o Pedro, me disculparán, pero la sombra del apóstol, al pasar, simplemente con la sombra la gente se sanaba. Y es porque había una impregnación del Espíritu, él ya estaba en, un, en una integración del Espíritu donde ya entendía lo que estaba pasando, donde ya cuando tú ya estás haciendo algo para el reino de Dios, tienes que entender que es con la autorización de Dios, porque si tú vas sin la autorización de Dios, te va a costar mucho trabajo y vas a vivir muchas cosas que a lo mejor no debiste haber vivido y además no vas a hacer lo que tenías que hacer o muchas veces no vas a cumplir ese objetivo. ¿Por qué? Porque al final de esto nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, cuando yo oro por las personas y hay una persona que hay sanidad, es porque en ese momento el Espíritu Santo quiso que hubiera sanidad, o Jesús o el Padre, los tres quisieron que hubiese esa sanidad, que pasara. Hay un respaldo de Dios para que esto suceda, pero si yo estoy sin un respaldo de Dios, yo puedo orar, pero Dios es el que hace los milagros, Dios es el Todopoderoso, entonces Dios si no está con nosotros, pues no va a pasar nada, porque Él es la llave, Él es la puerta, Él es el que lo hace todo.
Entonces, entendiendo ese sentido, nosotros al tener esa unción, tenemos también esa responsabilidad de continuar con lo que ya hemos pedido, ¿no? Sea adoración o alabanza, si nos ha dado esa unción para que nosotros adoremos, y cuando tocas la guitarra o cuando cantas, la gente siente el mover del espíritu, es porque hay efectivamente una unción, ¿no? Y cuando una persona empieza a hablar, empieza a predicar, pues cuando hay una unción, la gente dice, me ha llegado, o lo he sentido muy fuerte, ¿no? En ese sentido, siempre, 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 Él te va a ayudar, ¿no? Y yo lo he visto con muchas personas que han empezado ministerios y lo han empezado sin nada, y mucha gente dice, no, pero es que necesitas recursos y tal. Y yo creo fervientemente que lo que más necesitas es la autorización de Dios, porque yo lo he visto. Después la gente se sorprende de esos ministerios que han crecido tanto, ¿no? Que, que la gente ve todas esas personas que han desarrollado o que han hecho todas esas cosas. Por ejemplo, el caso de David Wilkerson, cuando empezó, ¿no? Que él escuchó la voz de Dios y él se infiltró en el Bronx a ayudar a las bandas. Y para eso yo también hago un llamado a la responsabilidad y decir que uno debe ser muy responsable de lo que, de lo que está haciendo, porque tienes que tener claro que Dios te ha llamado y que Dios te ha ungido y que Dios te ha pedido que estás en ese lugar. Porque yo me imagino que si David Wilkinson no hubiese recibido ese llamado, hubiese pasado por muchos problemas. Sin embargo, él recibió ese llamado y supo escucharlo. Por eso es importante esa comunicación con Dios. Olvidarnos del aspecto religioso de todas esas cosas, ¿no? Muchas veces se nos habla de la religión y no es una relación, porque es el hablar con Él y que Él te dé esa autorización. Por ejemplo, hablando de unción, el caso de Bono de YouTube, que él decía que él le arrebató la unción a Dios porque él no sabía tocar y él le insistía a Dios. Ese es un testimonio muy bonito que él cuenta, que él le insistía a Dios porque él no sabía tocar la guitarra. Sin embargo, Bono le insistió, hasta que de pronto pues empezó a tocar la guitarra y bueno, ya todos hemos escuchado a YouTube y hemos escuchado a Bono, y pues queda evidente, queda tangible que él tiene una unción, ¿no? Y por eso le comento a la gente, es importantísima esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que te va a autorizar, Él es el que te va a decir, Él es el que te va a ayudar, porque el mundo espiritual es muy, muy grande y de verdad, por ejemplo, eh, ya en aspecto de discernimiento, cuando una persona nace de nuevo, se les ve el brillo. Yo le comento a la gente, cuando yo veo a alguien que ha nacido nuevo, a veces logro ver ese brillo. A veces Dios me permite ver ese brillo y yo me doy cuenta que esa persona ha nacido de nuevo, ¿no? Y a las personas que no han recibido, a veces Dios me ha permitido ver cómo tienen un velo. Realmente tienen un velo, y es por eso que nos dice que con la palabra, que es como una espada, rasgamos eso para que Dios pueda tener. Y esa también es la importancia de nosotros, ¿no? Porque recordar que ellos tienen ese libre albedrío, entonces Dios no puede, no puede mostrarse. Entonces nosotros somos a veces los que les llevamos ese vaso de agua viviente y somos ese puente. Y esa es la función cuando nosotros predicamos. Por eso Jesús decía, ir y hacer discípulos. Y Él nos dio su unción. Esa es la primera unción que nosotros tenemos, la unción de prédica y de hacer discípulos, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Y luego ya nos da más unciones para que nosotros podamos trabajar en otros sentidos, en otras áreas, para llegar a otro cierto tipo de personas, pero siempre es recordándolo a Él, ¿no? Y también venciendo los gigantes que se nos pueden aparecer mientras nosotros trabajamos en todo esto y desarrollamos todo lo que se, lo que Dios nos dice que hagamos, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué más puedo decir de la unción?
pues he tocado varios puntos que quería hablar. Y bueno, también quiero comentar que en ese sentido, cuando nosotros tengamos ese deseo o veamos que alguna otra persona tiene o se desenvuelve en otro ministerio y nosotros tengamos ese deseo, en la palabra se nos dice que nosotros solo necesitamos pedir las cosas, ¿no? Si realmente nosotros, en nuestro corazón se va abriendo una área donde queramos trabajar, donde tengamos esa disposición, le pedimos al Eterno y el Eterno nos responde. Dios nos responde con, nos asigna, ¿no? Nos va abriendo. Yo me acuerdo que cuando empezaba a orar por los enfermos, yo le decía, yo quiero, yo quiero orar por la gente. Y de pronto una persona que me llamó y me dijo, oye, quiero que vayas a un, a un hogar de gente mayor y que ores por ellos, porque muchos de ellos están enfermos. Bueno, que arregles una antena, me pidió, y me dijo, y quiero que ores por ellos. Y bueno, lamentablemente no pude ir, pero empecé a ver, lo que te quiero decir es que cuando tú tienes ese deseo, Dios te va abriendo o te va ubicando en esas áreas donde puedas ejercer esa unción, esos ministerios. Entonces, simplemente es esa responsabilidad que tienes que seguir de, de irla cumpliendo, ¿no? Y en ese sentido, cuando nos habla de la unción de la doble unción de Eliseo, pero cuando nos habla del caso del plato de lentejas, mucha gente no lo sabe, pero Esaú tenía muchos desórdenes sexuales. Entonces, en ese sentido, también esta historia, por eso me encanta mucho, porque aparentemente hubo un robo de unción, pero no, eh, Dios siempre está a cargo de todo, ¿no? Y es lo que nos habla en la Biblia con la historia de Ruth, ¿no? Que es la divina providencia, que Dios siempre está a cargo y a veces hay circunstancias que parecen que son de suerte o trágicas, pero sin embargo Dios está ahí y está a cargo de ello. Entonces, cuando se nos asigna algo, cuando nos pasa algo, simplemente es porque Dios así lo ha querido. Y cuando estamos pasando también por una prueba, por un valle, es porque Dios lo está permitiendo, porque nos quiere dar más crecimiento espiritual. Y con más crecimiento espiritual, al final, como nos dice en la palabra, ¿no? Al final de la prueba viene la victoria y vienen las coronas. Entonces hay que seguir en ese sentido entendiendo y cada vez que te va ungiendo más o que te vas acercando más, eh, él vas entendiendo más cómo está el proceso espiritual y para qué vienes aquí y cada vez lo haces con más gozo, ¿no? Y también ese era el otro punto que quería tocar de la unción. Para adquirir una unción es con oración constante, porque no basta con que te dé la unción, sino que hay que seguirla manteniendo y eso es con oración. Nosotros vamos alimentándonos con oración y vamos llegando a esa unción y vamos haciéndola crecer, teniendo esa relación todos los días, orando con Él y hablando con Él. Y así es como nosotros vamos haciendo crecer esa unción y vamos aumentando eso. Y vamos involucrándonos más en el reino de Dios. Y bueno, de momento creo que eso es un punto importante que quería hablar. Y con esto creo que terminaría los puntos que quería hablar. Eh, bueno, por parte de la radio, sabéis que me solicitan que haga una oración para las personas que me han escuchado y se han sentido motivadas. Bueno, pues una oración para conocer a Dios y es decir esta oración que es pídeselo de corazón como amigos y dile, Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador y creo y acepto ese sacrificio en la cruz que hiciste por mí y creo que tu sangre tiene poder, que me limpia y que me hace nacer de nuevo. Quiero experimentar ese nuevo nacimiento. Eh, Dile también que escriba tu nombre en el libro de la vida. Si quieres tener
esa conexión con Él. Si realmente te has sentido cautivado y en este momento has decidido tomar esa decisión de conocerle, pues con esta oración puedes decirle, este es algo básico, pero estando en tu casa puedes comentarle cómo te sientes y hacerlo más profundo. Dile todo cómo te sientes, porque Él es tu amigo y Él es quien te creó, Él te conoce, entonces háblale con un corazón sincero. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias a Radio Kadosh por permitirme participar en este proyecto. Soy Rafael Torres y los veo en el siguiente programa. Muchas gracias.